Este es un mensaje especial, como les dije, que resultando de lo que vimos la semana pasada y antepasada en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que dice: considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La palabra traducida ahí, fornicación, es la palabra porneia, que significa inmoralidad sexual. Y no quisimos nosotros seguir adelante en Colosenses 3:12, que sería el pasaje, sería el versículo que sigue en nuestra exposición corrida del libro de Colosenses, sin tomar el tiempo de concentrarnos en esto de la impureza sexual. El mensaje de hoy le he puesto: el camino hacia la pureza sexual. El camino hacia la pureza sexual. Había puesto el camino hacia la santidad sexual y se me hace que es más claro el camino hacia la pureza sexual. Ahora, este es un tema delicado y voy a ser bien franco. Si tus hijos están aquí, tus hijos adolescentes están aquí contigo, te voy a pedir que pongas doble atención para que le des seguimiento con tus hijos, y cualquier duda, cualquier cosa que ellos hayan escuchado que se hayan confundido o no entiendan o no sepan cómo manejar, tú les des el seguimiento. La tristeza que tenemos es ver que nuestros hijos están expuestos a la impureza sexual, a la inmoralidad sexual desde temprana edad ya. Y nosotros, por medio de la escuela, nos damos cuenta, ¿verdad?, que niños de 10, 11 años andan transmitiendo mensajes inmorales entre ellos. Se quedan en las casas solos, con cable, con internet, con todo, ¿verdad? Y los padres descuidan el cuidado de sus hijos y son expuestos ya a la inmoralidad sexual de una manera prematura. Así que no tengo yo sé que lo que voy a decir no va a ser ninguna nueva noticia para ningún joven adolescente aquí. Pero sí quiero animarlos a los padres a que le den seguimiento a esto, ¿ok? Porque es un tema importante. Entonces, el camino hacia la pureza sexual. Estamos viendo entonces el llamado a la santificación que el apóstol Pablo le está haciendo a los colosenses. Y hemos visto que primero los llama a que pongan sus ojos en Cristo, que está sentado a la diestra de Dios como Rey y Señor, y que ahí está nuestra vida escondida en Él, y que ahí debemos de buscar nuestra vida, en lo que es Él y en lo que ha hecho Él por nosotros. Pero segundo, y empezamos a ver en estas últimas 2 semanas, que nosotros necesitamos actuar sobre esas verdades. Nosotros necesitamos actuar. La santificación no sucede como la justificación. La justificación, Dios toma una determinación, nos escoge, nos llama y nos santifica inicialmente en esa santificación declarada sobre nosotros, cuando nos declara que no somos culpables delante de Él. Pero hay una santificación progresiva en donde nosotros estamos llamados a contribuir con nuestra colaboración con el Espíritu Santo. Nosotros actuamos sobre las verdades de Cristo como nuevas criaturas, despojándonos y desechando los hábitos del viejo hombre muerto, para revestirnos de la justicia y santidad del nuevo hombre en Cristo. ¿Le puedes bajar poquito el gain, por favor? Porque estoy tratando de hablar y me siento como que está muy fuerte. Ya hemos sido revestidos de Cristo, pero ahora necesitamos caminar en la obediencia a la voluntad de nuestro Rey.
Miren, hablamos de discipulado. El discipulado significa obedecer a Cristo, seguir a Cristo, ser como Cristo. Jesús dijo, venid en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Eso implica que nosotros seguimos a Jesús. No podemos ni queremos ser cristianos que nomás venimos y escuchamos y decimos, sí, que Cristo haga todo esto en mi vida, si nosotros no estamos dispuestos luego a recibir lo que Cristo ya nos ha dado para seguirlo. Entonces, ahí es donde nosotros queremos que haya un balance entre las promesas de Dios y la respuesta que nosotros le debemos a Dios, no es lo que Él nos manda, que nosotros obligadamente obedezcamos y respondamos a eso. Tiene que haber un balance, no puede estar ni enfatizado uno ni enfatizada la otra. Ahora, desde el nacimiento de la iglesia primera, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento es obvio que cuando se habla de santificación, los apóstoles tienen en mente, primeramente, la pureza sexual. Y usted lo van a, así como aquí dice, considérate, y lo primero que menciona es la inmoralidad sexual. Considérate muerto, mortifica, desecha, renuncia, resiste. Y lo primero que menciona es la inmoralidad sexual. Cuando la iglesia nace la iglesia, pum, el Espíritu Santo convierte a miles y miles de personas y se empieza a extender la iglesia. Y se genera una controversia porque los primeros cristianos eran judíos y empiezan a compartir el evangelio y se empiezan a convertir gente que era gentil, que vienen de ambientes paganos, que vienen de cultos, de ídolos, etcétera, y se empieza a generar una controversia. Bueno, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué quieren ustedes que adoptemos como prácticas? ¿Vamos a ser judíos? ¿O qué? Y se juntan todos los apóstoles en un concilio, el primer concilio en Jerusalén. Y ellos ahí oran y buscan de Dios y llegan a la conclusión que el Espíritu Santo le quiere pedir a las iglesias 4 cosas. Les quieren dar 4 obligaciones. 3 de ellas tenían que ver con sus hábitos alimenticios, sus prácticas de alimentación. Y una de ellas, ¿verdad? La única que no tenía que ver con eso, es esto. Dice Hechos capítulo 15, versículo 28. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, a los apóstoles, no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, que se abstengáis de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Y la palabra ahí es toda inmoralidad sexual. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, y lo dice, pasadlo bien. Ya no coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ya no coman animales con todo y la sangre. Ya no se coman la sangre. Y ya no coman animales estrangulados. 3 cosas que tenían que ver con la comida. Y la única que consideraron esencial pedirles, no se anden robando. Es más, ya no se maten por favor unos a otros. Ya no se roben. No, esencial. Guárdense de la inmoralidad sexual. Y eso lo vemos no solamente ahí, sino en muchas otras partes, como en nuestro texto. Disculpen, pero ahora como la temporada de alergia está en su vigor, a mí me pega con esta tosecita. Miren, vamos a empezar a leer desde el capítulo 3, versículo 11. Adelántense un poquito ahí al capítulo 3, 11. Y dice así: ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro,
y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. ¿Ven cómo aquí el apóstol enfatiza y está hablando de santificación y dice: la voluntad de Dios es la santificación de la iglesia, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Y todo lo demás, bueno, todo lo demás también. Pero ¿ven ustedes cómo de manera particular pone esto a la iglesia como fundamental? A veces estamos nosotros pensando, ahorita mismo Alex decía, ¿verdad?, que el mundo es un lugar terrible, ¿verdad?, lleno de tentaciones, lleno de violencia, de abuso, de pecado, etc. Oye, no sé si sabías tú, ¿verdad?, pero siempre ha sido así. El mundo siempre ha sido siempre ha sido un mundo terrible para los cristianos, para los creyentes, para los hijos de Dios. Si no fuera así, pues no hubieran crucificado a Cristo Jesús. Un mundo en donde crucifican y matan al Salvador del mundo. Imagínate cómo será el mundo. Pero la verdad es que hay un llamado a la pureza. Y les voy a decir mi mensaje, cómo vamos a ir. Vamos a hablar de este llamado a la pureza, ¿qué es? Luego vamos a ver 3 razones bíblicas, 3 razones poderosas para vivir en pureza sexual. Y al último vamos a hablar de la posibilidad de la pureza sexual. Entonces, hablando del llamado a la pureza. El llamado a la pureza. Noten ustedes que el apóstol Pablo aquí en el versículo 1 primero les ruega a los hermanos. Les ruega: hermanos, les ruego por favor. Y luego segundo dice: y no solamente les ruego, sino que también los exhorto a que reciban esto de parte del Señor Jesús. Les recuerdo los preceptos y los mandatos que les he dado por la autoridad del Señor Jesucristo. Se está refiriendo al Rey. Esto no es una sugerencia, no es una conveniencia. Esto es una exhortación a obediencia y a crecimiento, porque habla de ir de más y más, habla de abundar en estas cosas. ¿En qué? En guardar los preceptos que nos ha dado el Señor por su autoridad. Y está hablando de andar y agradar a Dios. El andar, hermanos, implica nuestra decisión de seguir a Cristo Jesús. El andar significa que si Cristo da un paso, nosotros lo seguimos. Andar significa que si el Rey manda algo, nosotros lo hacemos. Allá en España y en Argentina, ¿verdad?, cuando le dicen a una persona, a un niño, la mamá le manda que vaya, que haga recoger su cuarto, le dice: andate, andate.
Camina, ándale. Aquí decimos, ándale, ándale. O sea, es el caminar, es el moverte. Y aquí está hablando Pablo de que nosotros debemos andar con la intención de agradar a nuestro Señor. No con la intención de ganar algo de parte de nuestro Señor, sino de responder a la luz de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Caminamos detrás de nuestro Maestro como verdaderos discípulos. Por lo tanto, la santificación, el crecer en santidad, significa que día con día buscamos obedecer la voluntad de nuestro Señor y Rey para agradarlo. No hay santificación sin eso. Por más que nos deleitamos en la cruz y en la resurrección de Jesús y en su ascensión al cielo, y Él está sentado ahí, y ahí está nuestra vida, hermanos, es algo de lo que yo quiero llenarme completamente. Pero la segunda parte es esto, que nosotros entonces vivimos ahora para obedecer la voluntad de nuestro Señor, para agradarlo. Para agradarlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estos mandamientos o este precepto que debemos obedecer? ¿Cuál es esa su voluntad? Pues aquí está bien clarito. Yo en mi Biblia la tengo súper sobre subrayada. Porque más claro no puede ser, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que quiere Dios. ¿Qué? Vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Esto es un mandato. ¿Qué significa esta palabra porneia? Que se traduce a veces como fornicación, a veces se traduce como adulterio, a veces se traduce como inmoralidad. ¿Qué significa? Significa todo tipo de actividad sexual extramarital. Todo tipo de actividad sexual extramarital, ilícita o no natural. Incluye el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la pornografía, la masturbación, etcétera, etcétera, etcétera. Toda expresión sexual que esté sucediendo fuera del matrimonio. No podemos justificar de ninguna forma, no hay manera bíblica, no lo puedes hacer, justificar algún tipo de sexualidad fuera del matrimonio. Ahora, lo que está pidiendo aquí, este es un mandato negativo. No es que hagamos algo, sino más bien que nos abstengamos de hacer algo. Y es algo importante, es algo de lo cual nos debemos guardar, es algo que se nos está trayendo con una singularidad, con una particularidad, con una importancia. ¿Okay? El Espíritu Santo está siendo súper explícito y está siendo súper amplio. Y una de las preocupaciones que tenemos, hermanos, es que parece ser en nuestro mundo moderno, ¿verdad? Que nosotros medio justificamos nuestra inmoralidad sexual a veces diciendo cosas como, no, pues es que caí en pecado. Cuando decimos que caímos en inmoralidad, ¿verdad? Casi suena como que si hubiera sido un accidente. Como que, ni me di cuenta y cuando menos pensé ya había caído. Hermanos, no podemos engañarnos. Eso es autoengañarse. Somos expertos en autoengañarnos. La verdad de las cosas es que nosotros fuimos seducidos por nuestro propio pecado, obedecimos nuestros deseos, se concibió el pecado en nuestro corazón y pecamos en rebelión contra Dios. Punto. O sea, desobedecimos un mandato del Señor. Esto no es como que caí, pues es que, bueno, pues es que soy hombre, ¿no? Soy hombre de carne y hueso. Desgraciadamente lo eres. Desgraciadamente lo somos. Pero eso no justifica que nosotros pequemos contra el Señor de esta manera, ¿verdad? Y el mundo
El mundo afirma lo contrario. Dice aquí que los del mundo, dice los gentiles que no conocen a Dios, ¿cómo viven? No viven en esa pureza sexual, ellos viven en la pasión de concupiscencia, en la pasión de sus propias lujurias. Básicamente el mundo vive haciendo y cumpliendo y satisfaciendo todos sus deseos lujuriosos, conforme a su propia pasión desordenada. Y no solamente eso, sino que ahora te dicen que así es la manera en que tú debes de vivir para lograr tu realización en tu autoexpresión. Si tú tienes el deseo, ese deseo es natural, y si es natural, es bueno. Esa es la mentira de la serpiente. La Biblia nos dice todo lo contrario. Lo que nos nace natural no es bueno. Okay, nos está diciendo la Escritura que nosotros tenemos que considerarnos muertos a esa vida para vivir ahora, para agradar a Dios. Y el problema es que todo esto se está comunicando tanto que yo he escuchado de voces de jóvenes creyentes que aman a Cristo y que están creyendo que eso es verdad. Que realmente nosotros debemos de seguir nuestros deseos. Y que si yo tengo ciertos deseos, pues ha de ser porque Dios me los puso. Y es una tremenda ignorancia teológica, bíblica. Si yo tengo deseos, hermanos, dentro de mí y son pecaminosos, no es porque Dios me los puso, sino es el producto de mi naturaleza caída. Y entonces yo los tengo que resistir. Entonces, ¿cómo se justifica? ¿Cómo se justifica, por ejemplo, el homosexualismo en la iglesia? Hay iglesias que lo justifican. Y dicen, pues es que si Dios hizo una persona y Dios hizo a la persona a su imagen y semejanza y esa persona tiene deseos homosexuales, así nació, es natural, entonces nosotros debemos de apoyarlo para que los exprese. Y entonces te metes en la cabeza, a ver, espérate, la Escritura condena la inmoralidad sexual entre un hombre y una mujer. Tiene que ser su expresión sexual dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues entonces tenemos que legalizar el matrimonio entre un hombre y una mujer y una mujer. Para que ya estando casados, entonces está bien. Fíjense cómo razona el mundo. Y Dios claramente dice, no. Pues nosotros no podemos tomar algo que es natural, que es real, que es poderoso y decir, porque es natural, porque es real y porque es poderoso adentro de mí, entonces yo tengo excusa para dejarlo expresarse en mi vida. Este conflicto entre lo que el mundo enseña y lo que la palabra de Dios enseña cada vez es más férreo, ¿verdad? Cada vez es una lucha más fuerte, cada vez es una lucha más abierta, al punto que la iglesia es considerada injusta, que demande, ¿verdad? Y Dios injusto que demande que limitemos nuestra sexualidad a la expresión de un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Qué limitados están los cristianos, ¿verdad? Qué aburridos, ¿verdad? Y bueno, el mundo justifica el sexo extramarital. Recomiendan, por ejemplo, a los jóvenes que vivan juntos por un periodo de tiempo como para probar a ver si son compatibles y luego se casen. Justifica la pornografía. Yo he escuchado personas que hasta dicen que la pornografía es sana porque es educativa. Justifican la masturbación, justifican el homosexualismo, justifican todo tipo de cosas. Ahora ya están justificando las relaciones múltiples, o sea, matrimonios entre varias personas. El mundo está desordenado en sus pasiones. Nosotros estamos llamados a seguir a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que es mejor para sus hijos. Él sabe que el sexo en el matrimonio es una cosa hermosa. Y no debemos de disculparnos, hermanos, de llamarlos a ustedes si tú estás soltero.
si tú tienes deseos de atracción hacia el mismo sexo, si tú eres soltero y estás atraído a las mujeres, pero no te has casado, no pido disculpas de decirte, el llamado para tu vida es el celibato. Punto. Si dices que yo no me puedo casar, está bien, hermano. Pídele la gracia de Dios para que tú seas célibe y vivas en pureza sexual, agradando, andando y agradando a tu Señor que dio su vida por ti. Óyeme, pues no es justo. Yo qué culpa tengo que nadie me haya pedido casarse conmigo, ¿verdad? No, pues no tienes culpa. Por eso debes de vivir en celibato. Y la verdad es que la sexualidad del mundo, la sexualidad inmoral del mundo, está siendo cada vez más comprobada como fallida. La revolución sexual empezó en los 60, hermanos. En los 60 vino la liberación sexual. En los 60, ¿verdad? Se abrió, ¿verdad?, el sexo libre entre todos, ¿verdad?, como algo bueno. Y de ahí vino el aborto. Y de ahí vino los métodos anticonceptivos. De ahí vino muchas consecuencias, ¿verdad? El adulterio, la destrucción de los hogares, el divorcio por demanda. Nada de lo que trajo el mundo en su sexualidad edifica. Todo el sexo extramarital destruye, roba, oprime, abusa, explota. No hay menos violencia sexual. No hay menos abuso sexual. No hay menos pérdidas. No hay menos adulterio. Al contrario, hay más y más y más. El porcentaje de niños naciendo fuera del matrimonio está en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. La cantidad de abortos es fenomenal, ¿verdad? Es incomprensible la cantidad de millones de niños sacrificados. ¿Por qué? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque hay una libertad sexual en contra de la palabra de Dios. La explotación de la mujer en la pornografía, el uso de la pornografía como poder, la degeneración de los valores morales, etcétera, etcétera. Hermanos, no hay nada que tú puedas decir que es edificante como resultado de haber dejado los valores morales bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que le está mandando aquí? Aparte de la abstinencia, ¿cuál es el lado positivo? ¿Cuál es el mandato positivo? Bueno, pues que vivas tu sexualidad en tu matrimonio en santidad y honor. Dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y aquí lo difícil es qué significa esto del vaso, ¿verdad? Esta palabra significa contenedor, pero también puede ser traducida como utensilios de cocina. Puede ser utilizada también para describir el equipo que tú llevabas en un barco que te permitía navegar. O sea, son las cosas, aquellas cosas útiles que tú usas para tu vida doméstica o para tu trabajo. Entonces algunos han interpretado esta palabra como refiriéndose a tu propio cuerpo, que tú sepas tener tu propio cuerpo en santificación y honor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es lo que nos contiene y a la misma vez es el instrumento que debemos nosotros usar para servir al Señor en su justicia. Otra traducción puede ser usado como tu esposa, hablándole Pablo a los hombres, puede ser estar llamando a la esposa como ese vaso. ¿Por qué? Porque la esposa bíblicamente es la ayuda idónea, ¿verdad? Que el hombre debe amar y cuidar
y por medio de ellos, o sea, la Escritura también nos llama a que nosotros llevemos nuestro matrimonio de una manera honrosa y en santidad, como lo menciona Hebreos 13 versículo 4. Entonces, sea cualquiera que sea el caso, lo que Pablo está diciendo es que nuestra abstinencia debe ser de la inmoralidad sexual, y lo que nosotros debemos hacer es vivir una vida sexual apropiada, santa, honrosa, correcta dentro de nuestro matrimonio. Entonces aprovecho para decirles a los hombres, cásense, y a las señoritas solteras, si hay un hombre que se quiere casar contigo, cásate. Pero es que está feo. Pero tiene muy bonita personalidad. Y al final eso es lo que importa. No, la verdad de las cosas es que entendiendo esto, veamos que dice que cada uno sepa tener su cuerpo y su matrimonio en esta santidad. Entonces es algo que debemos procurar. Y se ha perdido. Una de las cosas que ha aumentado es que cuando mis padres eran jóvenes, la gente se casaba a los 18, 20 años. Yo me casé a los 24. Ahorita la gente se anda casando a los 30, en los que se casan. Y otros así 35, 40 y lo van postergando, hermanos. Eso es una fórmula para la tentación y para no dar una expresión sexual a lo que Dios nos dio. Claro que el Señor nos dio los deseos sexuales, nos hizo seres sexuales, pero hay que expresarlos de la manera correcta. Ahora, aquí por último, en este pasaje también Pablo se refiere a la realidad de que la inmoralidad sexual es un pecado que afecta y defrauda a otros. El pecado, el sexo ilícito, hermanos, siempre es pecado contra otra persona. Nunca es un pecado inocente, nunca es inofensivo. Nunca vas a poder decir que no le haces daño a nadie. Y tú dices, bueno, pero pues, en la pornografía yo no le hago daño a nadie, ¿verdad? La pornografía es algo tremendamente ofensiva y degradante para las personas que están siendo exhibidas por medio de la pornografía. Esas mujeres fueron creadas por Dios a su imagen y semejanza y merecen el respeto y la dignidad que el Creador les ha concedido cuando las creó. Dice, pero ellos lo están haciendo voluntariamente, sí, y también ellas están pecando contra ti. Y no se diga la degradación en la mente de los millones de personas que han caído y han sido atrapados en la adicción a la pornografía. Nomás piensa tú en el adulterio. Piensa en las consecuencias del adulterio, lo que trae. ¿Y cómo puedes decir que la inmoralidad sexual no tiene consecuencias? El Escritura aquí habla, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Estas cosas, que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Y el Señor es vengador de todas estas cosas. Hermanos, esto es una cosa delicada. Bueno, entendemos la inmoralidad, nosotros debemos abstenernos de ella y nos manda el Señor que nos abstengamos de la inmoralidad sexual y nos manda que sepamos tener nuestro cuerpo y nuestro matrimonio, cualquiera manera que tú lo quieras aplicar en tu vida es válido. O sea, hay tanta gente que dice que es el cuerpo, otra gente que dice que es esposas, o sea, lo mismo, pero tú debes de vivir en esa integridad, en esa obediencia. Ahora, 3 razones poderosas para la pureza. Y esas son tremendas, hermanos. La primera de ellas, abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Número 1, 3 razones. La primera razón, la pureza sexual es obligada para los que están unidos a Cristo. 1 Corintios 6:13 dice, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación. Ahí está la palabra igual, porneia.
El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y vean ustedes lo enfático del versículo 18. Huid de la fornicación, huid de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos estado hablando los primeros 2 capítulos de Colosenses de nuestra unión con Cristo, celebrando nuestra unión con Cristo. Somos uno con el Señor, su Espíritu está con nosotros, lo que Él logró, ahora cantamos, Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Él nos dio su vida, nos dio su identidad, nos dio una nueva realidad, hizo todo para nosotros, estamos unidos con Él y nuestra vida está escondida con Él allá, sentado a la diestra de Dios. Pero eso tiene también implicaciones para la santificación. No solamente el poder que nos da para vivir en santidad, pero hay implicaciones personales, directas, trascendentales en el hecho de que si tú tienes relaciones sexuales ilícitas, cualquiera que sea fuera del matrimonio, tú estás básicamente arrastrando al Señor en esa unión a ese pecado. Es lo que está diciendo Pablo aquí, tan sencillo como eso. Las relaciones sexuales fueron diseñadas por Dios de una manera especial para unir 2 cuerpos en una sola carne. Eso es una verdad gloriosa, diseñada así para unir a 2 personas en el matrimonio, ¿verdad? Y que reflejen la unión que tenemos con Cristo, ¿verdad? Así como Él se menciona como el esposo y nosotros como la novia, y estamos unidos con Él en espíritu ahorita. Y estaremos unidos con Él para siempre cuando se celebren las bodas del Cordero. O sea, la unión sexual, Dios la hizo para que hubiera una verdadera unión. Entonces aquí Pablo está diciendo, espérate, tú estás unido con Dios allá. Y ahora tú quieres unirte de manera ilícita con otras personas. Dices, ¿no te das cuenta? ¿Verdad? Que tú eres, que Cristo, o sea, tus miembros son de Cristo, son miembros de Cristo. Es un argumento terrible lo que está diciendo el Señor aquí. Nos está recordando algo, dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. O sea, nuestro cuerpo ya no nos pertenece porque lo compró el Señor y lo compró para poner ahí su presencia. Hermanos, esto tiene implicaciones para todo nuestro pecado, pero de manera particular en nuestro pecado sexual. O sea, no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queremos. Eso fue el inicio de la revolución sexual en los 60. Un libro muy famoso que se llamó Nuestro cuerpo, nosotras mismas, que fue un documento que fue escrito por un comité para celebrar el derecho de la mujer de hacer con su cuerpo lo que ella quisiera en términos sexuales. Ese es el argumento que se trajo a la Suprema Corte para justificar el aborto. Es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. El Señor nos está diciendo a los creyentes, tu cuerpo no es tuyo.
Para empezar, ningún cuerpo es del ser humano. Es creado por Dios y le pertenece al Creador, pero a nosotros nos dice, y tú fuiste comprado con la sangre de Cristo Jesús. Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es del que lo está habitando y es el Espíritu Santo ahora habitando en nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado qué hacemos con nuestro cuerpo. Tú entiendes perfectamente bien, o sea, si tú le prestas algo a alguien, y es tuyo y se lo prestas, y esa persona lo malusa. Siempre que nos piden algo prestado decimos, ¿y qué vas a hacer con él? Si yo te presto mi traje, yo no quiero que te pongas a lavar el carro, ¿verdad? O a jardinear ahí, o a cambiarle el aceite a tu carro metido abajo del coche, que me lo vayas a estropear, que me lo vayas a manchar. Es mío. El Señor nos ha prestado este cuerpo para Él habitar en Él. Entonces, ¿qué piensa el dueño y Señor de tu vida si tú usas tu cuerpo redimido, lavado con la sangre de Cristo para participar en aquello de lo cual Él mismo te ha salvado? Hay una frase en Primera de Pedro que no se aplica necesariamente aquí, pero dice, es este proverbio antiguo. Decía, el perro volvió a su vómito. ¿Saben ustedes que los perros vomitan y luego se comen lo que se vomitaron? Y luego dice otra cosa más terrible, dice, y la puerca lavada regresa al fango, a revolcarse en el fango. No sé cómo decirlo. No puede ser. Por eso la respuesta a esto es esto. Aquí ya Pablo en Corintios, a los corintios que eran tremendos, los corintios, inmorales y tremendos, no les dice abstengaos de la inmoralidad sexual. Les dice huyan, córrele. Y la mejor ilustración del córrele es José. Corrió de la esposa de Potifar y lo dejó semidesnudo la corrida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque huyó. Así tenemos que tomarlo tan en serio nosotros. Nosotros no solamente nos abstenemos, cuidado, no, le huimos, le corremos a esto. ¿Por qué? Por lo que implica. O sea, meditar en esta verdad, hermanos, o sea, debe de quebrantar tu corazón, lo hace a mí, me lo hace a mí. O sea, de pensar todos mis pecados, todas las idioteces que he hecho. Y pensar, yo he arrastrado al Espíritu Santo a todas esas cosas. No puede ser así. Nuestros ojos, nuestra mente, nuestra lengua, nuestras manos son miembros de Cristo. ¿Ok? Segunda razón. La pureza sexual es obligada para los hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Aquí, esta también te clava, tremenda. Somos hijos de Dios. No hay punto intermedio, no estás en proceso, no eres así como que, no, pues los santos, aquellos yo sé, pues es que sí, ellos son más espirituales, yo soy menos espiritual, yo estoy todavía batallando, luchando, tú caigo, ya ahí la llevo más o menos. No, espérate, todos somos hijos, si estás en Cristo eres hijo, eres de Él, eres su hijo. Dice Primera de Juan 3, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Esa es la meta de la santificación. Pero luego lo que dice el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Aquí está
O sea, nosotros buscamos la purificación, buscamos el guardarnos de estas cosas porque estamos buscando el ser como Cristo. ¿Verdad? Ese es el argumento de la santificación, esa es la meta de la santificación. Pero el hecho de que nuestra identidad sea la de hijos debe motivarnos a la pureza sexual. Miren Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, anoten estas cosas. Creo que está en sus tareas también ahí esos versículos para que no se olviden, no se preocupen si no los ven ahorita aquí, los van a poner acá arriba. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Fíjense cómo aquí otra vez en el pasaje de Efesios 5 dice, sed imitadores de Dios. Está el llamado a la santificación y el versículo 3 lo remata y lo primero que dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. ¿Ven ustedes cómo está esto plagado en la Escritura, repetido, enfatizado, priorizado? Que la inmoralidad sexual, la impureza sexual es algo que nosotros debemos huir, rechazar, o sea, debemos de buscar lo contrario. ¿Por qué? Porque somos hijos. Yo no sé qué sea para ti el ser hijo de alguien, ¿verdad? Pero yo puedo cuidar, yo me puedo acordar, ¿verdad? En mi casa, delante de mis padres, yo cuidaba mi lenguaje, mi comportamiento. Era muy impropio, muy irrespetuoso hablar a mis padres de cierta manera, alzarles la voz, demandar cosas de ellos, etc. ¿Por qué? Porque eran mis padres. Y una vez me dijo mi mamá, hijo, tú donde quiera que vayas, tú te paras en la banqueta y tú eres un Contreras. Y esos son nuestros padres terrenales, ¿verdad? Yo sé que ahora muchos de ustedes chavos son bien irrespetuosos y les vale gorro, ¿verdad? Su apellido y cómo se comportan delante de sus padres. Bueno, eso es culpa de sus padres. Pero nosotros como hijos de Dios estamos bajo la vista continua, permanente, absoluta, total del Padre Celestial que nos conoce perfectamente y nos ve perfectamente. ¿Qué pensará Dios cuando nos ve a nosotros pecar sexualmente? Nuestro Padre. Yo no tengo manera de saber más que saber qué pensaría yo o qué he pensado yo si sorprendo a mis hijos haciendo algo inmoral. ¿Qué pensarías tú si sorprendes a tus hijos? Es más, hijos, ¿qué pensarían ustedes si ustedes sorprendieran a sus padres haciendo algo inmoral, ilícito, ilegal, abusivo? ¿Qué pensarían? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirá Dios, nuestro Padre, al ver a sus hijos viviendo en impureza, participando de la perversión, amando y celebrando cosas que le ofenden a Él? Y Él nos conoce perfectamente bien y aún así nos ama. Y lo que Él piensa tiene que ver con la cruz, porque esas impurezas sexuales, ese pecado sexual en nuestra vida, Cristo lo llevó en la cruz y pagó por ello. Hermanos, somos hijos. Esa es la segunda razón. Tercera razón. La pureza sexual está obligada porque estamos llamados al amor. ¿Se fijaron ustedes cuando estuvimos leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 3, que dice que el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros y para con todos? Si fijaron ustedes en Efesios 5, 1, 3, dice, sed pues pintadores de Dios como hijos amados y andad en amor.
¿Recuerdan ustedes los dos más grandes mandamientos que debemos obedecer? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si estamos llamados al amor, ¿verdad? El amor es la principal fuerza, es la principal motivación en el mundo. El amor es lo que puede producir que alguien o provocar que alguien dé su vida por otro. Y esos testimonios tremendos, recientemente leí el testimonio de un padre que se volcó en una lancha o algo así, andaba con su hijo pescando, creo. El papá, se cayó el hijo y el papá se lanzó a salvar al hijo, logró salvar al hijo, pero él perdió la vida. Y yo estoy seguro que el papá no la pensó 2 veces antes de lanzarse, porque lo importante era salvar la vida a su hijo. Ha habido muchos testimonios así de personas que dan su vida por amor. Es la fuerza más poderosa si nosotros amáramos. Pero, ¿qué es lo que pasa con la inmoralidad sexual? Es que no hay amor si no hay, no hay santidad si no hay amor. O sea, para caminar y crecer en santificación, nosotros tenemos que abundar y crecer en el amor. Y desgraciadamente, la realidad es que la inmoralidad sexual es todo lo contrario al amor. Porque la inmoralidad sexual se basa en una autosatisfacción sexual. Es totalmente egoísta. El amor bíblico, las relaciones sexuales bíblicas en el matrimonio deben de ser una expresión de amor, no una expresión egoísta. ¿Ok? Entonces, el egoísmo, si tú obedeces a tus deseos al punto de desobedecer a Dios, entonces estás actuando de manera idólatra. Estás obedeciendo algo más en lugar de obedecer a Dios. Esa es una de las definiciones de idolatría. Si algo te lleva, lo quieres tanto que estás dispuesto a pecar. Eso es una idolatría. Entonces, si tu egoísmo sexual te lleva a desobedecer a Dios, has caído en una idolatría. Deseas algo tanto que pecas y desobedeces a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres placer? ¿Quieres escaparte? ¿Olvidarte de tus problemas? ¿Tienes temor de perder a tu novio si no cedes a su seducción? O sea, ¿quieres poder sobre otra persona? ¿Quieres dominar a una persona? ¿Quieres sentirte poderoso y grande? La cosa es, hermanos, es que nosotros, si no estamos actuando en amor, estamos actuando en egoísmo. Rosaria Butterfield, una doctora lingüista, una gran intelectual, ella estuvo 2 años leyendo la Biblia, estudiando con un pastor, siendo lesbiana y viviendo en una relación de lesbianismo con otra mujer. Y cuando ella habla de su testimonio, de cómo se convirtió, ella no se convirtió arrepintiéndose de su pecado sexual primero. A ella, al leer la Biblia, tuvo que reconocer: si Dios es Dios y Dios existe, yo necesito someterme a la voluntad de Dios. Y ella tuvo que reconocer que ella vivía en pecado y peleaba y se resistía a entregarse a ese Dios porque ella quería hacer su propia voluntad. Ella quería hacer lo que ella deseaba, lo que ella decidiera y no someterse a la voluntad de ningún Dios. Y dijo: mi problema era un problema de orgullo, no de sexualidad. Cuando ella se arrepintió de su orgullo y se entregó y dijo: Señor, hágase tu voluntad en mi vida,
el Señor la salvó. Ella lucha, obviamente está todo ahí, todo su pasado ahí adentro de su mente. Se casó con un pastor, ahora madre de creo que 2 hijos. Pero empieza cuando reconoces, ¿verdad?, que no estás amando a Dios y no estás dispuesto a someterte. Y nosotros, ¿verdad?, ese egoísmo de pensar que tenemos el derecho de actuar sobre la base de nuestros deseos es una necedad, es orgullo, es arrogancia. El amor o la ausencia del amor es lo que nos ayuda a determinar si algo es moral o es inmoral. Pónganse, lo voy a poner así. Nadie ve pornografía por amor. Y tú piensas que no es inmoral, o sea, ¿qué pensaría tu esposa de que tú estés viendo pornografía? ¿Crees que tu esposa lo consideraría como algo amoroso? Que tú te estés deleitando con detalles o te estés deleitando con el cuerpo de otra mujer. O tal vez me puedas tú decir, sabes que yo tuve relaciones con mi novia, pero está bien porque nos amamos. Nadie seduce a su novia por amor. O sea, no estás pensando en ella. No estás pensando en las consecuencias que puede venir a su vida, no estás pensando en lo que le estás robando, no estás pensando en ninguna de esas cosas. No puede haber amor si tú estás seduciendo a otra persona a que peque contra Dios. O sea, si tú dices, es que pues yo tengo una atracción hacia una persona del mismo sexo, ¿verdad? Y pues lo amo o la amo, ¿verdad? Y por eso quiero tener relaciones sexuales con esa persona. Entonces tienes que reconocer que si vas a ir en contra de la voluntad de Dios, lo estás haciendo por egoísmo, no por amor. Y no puedes tú decir que amas a una persona haciendo algo que representa una desobediencia, un rechazo, un odio al Dios primero que debes amar. Entonces, no puede haber amor si terminas dándole la espalda a tu Salvador, a tu Creador, a tu Padre Celestial. Por tanto, terminamos viendo la posibilidad de la pureza. Vuelvo a este pasaje que me impactó de todo el libro de Apocalipsis. Este es el pasaje que más me impactó cuando lo vimos en el capítulo 22, una manera como termina Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 11. Miren lo que dice. Dice que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. La pureza sexual, hermanos, es algo que se guarda. En otras palabras, aquí lo pone así el apóstol Juan, el que es santo. ¿A quién se está refiriendo? No está diciendo el que es bueno, siga siendo bueno. Está hablando el que es santo. El que ha sido santificado por Dios, el que fue llamado por Dios y lavado con la sangre de Cristo Jesús y hecho una nueva criatura y fue circuncidado su corazón por medio de la muerte de Jesucristo, el que donde ha sido derrotado el viejo hombre. O sea, el que es santo, el que es de Dios, se le manda, siga practicando la justicia, siga haciendo lo que tiene que hacer, lo que Dios llama bueno, y luego dice, siga guardándose santo. En otras palabras, en la santificación, el guardarse de la inmoralidad sexual, hermanos, es proteger la santidad que ya tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ya lo pagó Cristo. Somos lavados con su sangre, sellados con su espíritu. Ya somos así.
Entonces, la inmoralidad sexual lo que hace es que contamina, nos hace caminar en una impureza que es foránea a nosotros, que es extraña a nosotros. Entonces, aquí no es solamente que es que es difícil, Carlos, con todo esto. Yo voy al cine y soy tentado y veo esto y veo una revista o veo el internet o lo que sea y mi novia y cómo se visten las muchachas. No. Tú fuiste llamado por Cristo desde antes de la fundación del mundo para que seas de Él. La posibilidad de vivir en pureza sexual empieza y se fundamenta en el hecho de que ya somos santos. Y ahora lo que hay que hacer es guardar esa santidad. Entonces todo lo que hemos estado viendo en Colosenses capítulo 1, capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3 nos ayudan y llevan a ver, ok, esto ya es una realidad. Y si tú dices, es que es difícil la tentación. Somos santos delante del Señor, no hay culpa sobre nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos está guiando a Cristo Jesús y tenemos a Cristo Jesús que vive para interceder ante el Padre por nosotros desde su trono en el cielo. Intercede por nosotros y está atento a nuestros ruegos y súplicas pidiendo gracia y ayuda oportuna. No tenemos excusa. No tenemos excusas. Si caemos en inmoralidad sexual no es porque tropezamos, no me di cuenta. Si caemos en inmoralidad sexual es porque queremos caer en inmoralidad sexual. Punto. Entonces la posibilidad es real. Ya somos santificados y entonces tenemos que guardarnos. Y ya sabemos cómo nos guardamos, mortificamos el deseo egoísta que nos está moviendo. Por eso es que tenemos que identificar qué es. Tú eres un chavo y llegas a tu casa y te encierras ahí. Y te encierras con tu computadora y tus padres en su inocencia o su ignorancia, yo no sé, ¿verdad? Te permiten hacer esas cosas y tú justificas de que ahí, que tú estás triste y solo y te sientes deprimido y no tienes amigos y nadie te entiende y las muchachas no te hacen caso y por tanto tú vas a ver pornografía esa tarde. ¿Lo estás haciendo por egoísmo? ¿No lo estás haciendo por amor? Nada te justifica, porque si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, Cristo te ha santificado y eres de Él. Y si estás batallando, necesitas salir de tu casa, salir de tu cuarto, ir con tu papá y decirle, papá, aquí está la computadora. Y te voy a pedir que me prestes la computadora cuando tenga que hacer mi tarea y lo voy a hacer en el comedor y en mi cuarto. Me voy a llevar mi Biblia, me voy a llevar un buen libro y cuando esté en mi cuarto voy a leer esos. O sea, hermanos, tenemos que identificar correctamente los deseos que nos están moviendo y mortificarlos, negarlos, considerarnos muertos a ese tipo de cosas. Si es un placer egoísta, si es un escape, si es un lo que sea. O sea, no podemos. Y si tú estás siendo tentado con tu novia, ¿ok? No seas tonto. No seas tonto. O sea, no te vayas con ella a solas a un lugar donde no haya nadie, ¿verdad? Sabiendo que eres atraído a ella y que ella está atraída a ti. Y hay una atracción y hay una cuestión física ahí entre ustedes dos. No te pongas en ese lugar. Y no se resiste el deseo ahí. Se resiste cuando te da la idea tu carne de que te vayas ahí. Ahí es donde nos hacemos tontos nosotros mismos.
No, es que caí porque estábamos ahí, no me fijé y pues una cosa llevó a otra y ahí caímos. No, hubo un deseo que tú al desear, el deseo produjo una tentación. ¿Por qué no se van ahí? Y te engañaste. Dijiste, no, es que quiero platicar contigo. Tengo algo que te quiero contar, etcétera, etcétera. Todas esas mentiras que nos contamos son mentiras y hay que reconocerlo. Tenemos que ser hombres íntegros, hermanos. Ya dejarnos de payasadas y de estar diciendo cosas que no son. A ti se te ocurrió. Tú lo hiciste intencionalmente. Ahí, cuando tú cediste a ese deseo, dice, se concibió el pecado. Y luego tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer y se nos ha dado el poder de obedecer a nuestro Señor. Y aquí tenemos que obedecer huyendo, andando en amor, absteniéndonos, honrando y amando a nuestras esposas, amando y respetando a las compañeras de trabajo, etcétera, etcétera, aplicando los principios bíblicos a lo que la Escritura nos manda. Y si tú dices, no puedo, no sé, lo he tentado, pero he caído de nuevo, etcétera, pues entonces necesitas buscar apoyo en tu iglesia. Apoyo con otros hermanos y abrirlo. Abrirlo y buscar consejo, buscar estímulo de parte de otras personas. Para que tú mismo, o sea, adquieres, a lo mejor no te has dado cuenta que tú mismo estás alimentando ese tipo de cosas o qué sé yo. Pero hermanos, esto queríamos traerlo porque no quisiéramos hablar de la santificación a un punto, ¿verdad? Que no le diéramos importancia a esto como la Escritura lo da y no sabíamos cuándo íbamos a volver a tocar pasajes como el de Efesios o como el de Tesalonicenses, donde nos dieran la excusa o la oportunidad de hablarlo. Pero nuestro llamado es a guardarnos en santidad, a caminar, a andar en pureza sexual, agradando y obedeciendo a nuestro Señor.